Estimados alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé a qué hora estén viendo el video, pero sea cual sea el caso, sean completamente bienvenidos. Bueno, pues vamos a continuar con el material de la clase. Como recordarán, la última propiedad, el último teorema que vimos fue el teorema 2.1.14, que es la propiedad universal de las bases. Recordarán que prácticamente nos tomó toda la clase demostrarlo. Así que ahora, pues bueno, continuamos con el ejemplo 2.1.15, que trata de ejemplificar cómo usar este teorema o hacerlo más explícito para un caso particular. Pongan atención a este ejemplo porque uno de los ejercicios de la tarea usa un razonamiento muy similar. Me refiero al ejercicio 10, me parece, de la primera parte de la tarea que está ahorita. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Tenemos lo siguiente. Ejemplo 2.1.15. Lo voy a escribir. ¿Qué nos dice el ejemplo 2.1.15? Pues bueno, vamos a considerar la base canónica de R2, es decir, sea beta igual a este conjunto del par ordenado 1,0 y el otro elemento es el par ordenado 0,1. Perdón, aquí estoy teniendo unos detalles con el lápiz. 0,1. Esta es la base canónica de R2. Una vez teniendo esta base, vamos a definir una función de esta base canónica al R espacio vectorial R2 de la siguiente manera. Entonces sea f una función que va a ir de beta a al R espacio vectorial R2 con la siguiente regla de correspondencia, pues beta solo tiene dos elementos. Entonces, al par ordenado 1,0 lo vamos a mandar al par ordenado 2,3 y al par ordenado 0,1 lo vamos a mandar al par ordenado menos 5, raíz de 2. Bien, voy a escribir en un pequeño recuadro, o me voy a recordar, qué hablaba o qué decía la propiedad universal de las bases. Bien, en ese recuadro lo voy a poner. Es que si tú tenías una función de una base de un espacio vectorial a otro espacio vectorial, en este caso es nuestra f, y consideramos la función inclusión, es decir, de beta a R2 también, pues la propiedad universal de las bases nos dice que existe una única transformación lineal, que llamábamos f barra, tal que hace conmutar el triángulo. Eso significaba que la inclusión compuesta con f barra era igual a f. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso hemos definido una función f y vamos a tratar de ver cuál es la regla de correspondencia de esta f barra cuya existencia nos la garantiza la propiedad universal de las bases. Bien, entonces voy a ponerlo. Entonces f barra pues va a tener que ir de R2 a R2, es tal que vamos a tratar de ver la regla de correspondencia de esta f barra. Es tal que para cada par ordenado pues se tiene lo siguiente.
Vean, f barra del par ordenado x, y es igual a f barra de, para ello vamos a escribir al par ordenado x, y como combinación lineal de los elementos en beta. Es decir, esto es f de x por el par 1,0 más y por el par 0,1. Bien, la propiedad universal de las bases nos garantiza que esta f barra es una transformación lineal. Entonces, usando la linealidad de f barra, esto quedaría así. X por f de 1,0 más y de f barra del 0,1. Bien, ahora voy a reescribir. Esto es x de f barra y el 1,0 lo podemos ver como la inclusión evaluado en 1,0. Revisen sus notas, recuerden que la función inclusión es algo parecido a la función identidad, solo que va de un subconjunto a un conjunto que lo contiene, en este caso de beta a R2. Del otro lado, bueno, del siguiente sumando tenemos y por f barra de la inclusión en el par 0,1. Reescribiendo esto es x de la función inclusión compuesta con f barra evaluado en 1,0 más y de f barra, creo que me quedó mal aquí, mejor lo voy a poner abajo, permítanme, esto es igual como decía, x de f barra, perdón, de la inclusión compuesta con f barra evaluado en el par 1,0 más y de la inclusión compuesta con f barra evaluado en el par 0,1. Bien, ahora la propiedad universal de las bases nos garantiza que esta composición es igual a la función f, ¿vale? Entonces, sustituyendo, esto nos queda x, por f de 1,0 más y por f de 0,1. Teniendo esto último, pues podemos sustituir quién es f de 1,0 y f de 0,1, porque esa regla sí la tenemos. Estos elementitos precisamente vienen dados por la regla de correspondencia de f. Bien, entonces esto va a ser igual a x por 2,3 más y por el par ordenado menos 5, raíz de 2. Finalmente, pues está haciendo un poquito de cuenta. Esto va a resultar ser el par ordenado 2x menos 5y, 3x más raíz de 2 por y. Es decir, dada nuestra función f, nosotros la dimos, la propiedad universal de las bases nos garantiza que existe una transformación lineal que va de R2 a R2, tal que además es única con esa propiedad de que la inclusión compuesta con f barra es f, pero hay que calcular, hay que buscar cuál es su regla de correspondencia, y es justo lo que acabamos de hacer. Esta f barra, pues lo que hicimos fue que para cada elemento de R2 dimos cuál es su regla de correspondencia. Les digo, en el ejercicio 10 de la tarea es un razonamiento parecido porque ustedes tienen que demostrar que existe una transformación lineal tal que t de 1, 1 es la terna ordenada 1, 0, 2 y que t de el par 2,3 es la terna 1 menos 1, 4. ¿Cómo le van a hacer ahí? Bueno, en el video de las sugerencias se los voy a aclarar un poquito más, pero básicamente lo que tienen que hacer es definir una función f que haga lo que ustedes quieren que haga. Después se va a entender más esto. Y pues la propiedad universal de las bases es la que va a garantizar esa transformación lineal que se pide en el
problema 10. La cuestión es que también van a tener que calcular su regla de correspondencia de una manera muy similar a como lo acabamos de hacer, ¿vale? Ahora vamos con la definición 2.1.16. Ahora vamos a considerar B y W, F espacios vectoriales. Entonces vamos a definir el OM entre B y W como el conjunto de todas las transformaciones lineales que van de B a W. Nótense que este conjunto siempre es no vacío. ¿Por qué siempre es no vacío? Es decir, ¿por qué dados dos espacios vectoriales B y W, yo siempre puedo dar una transformación lineal que va de B a W? Pues por lo menos siempre existe una que es trivial, que es que a cada elemento del espacio vectorial B lo mandemos al cero de W. Esta función ya habíamos visto que es una transformación lineal, por lo tanto pertenece al OM de B y W, y por lo tanto este conjunto que hemos acabado de definir siempre va a ser no vacío. Y no solo es que sea no vacío, sino que además con ciertas operaciones que a continuación vamos a especificar, este conjunto resulta ser también un F espacio vectorial. Un F espacio vectorial que ya no está contenido en B, que ya no está contenido en W, sino que es un F espacio vectorial nuevo, pero que ciertamente se construye a partir de otros dos espacios vectoriales. Bien, ahora vamos con la proposición 2.1.17. Como mencionamos previamente, si tenemos dos F espacios vectoriales B y W, el OM, el conjunto que definimos previamente, resulta que va a ser un espacio vectorial. Sin embargo, para que nosotros digamos que es un espacio vectorial, pues primero tenemos que conocer o definir qué operaciones vamos a considerar en el conjunto. Eso lo tenemos aquí en el inciso A y en el inciso B. En el inciso A vamos a definir la suma en el OM de B y W de la siguiente manera. Si tú tienes dos elementos F y G, entonces vamos a definir la suma de estos dos elementos como una función que va de B a W y se define de la siguiente manera. Para cada X en B, F más G evaluado en X es F de X más G de X. Bien, es una suma puntual. Similarmente, eh, en el inciso B vamos a definir la operación ahora que corresponde al producto por escalares. Si tienes un escalar en el campo y un elemento en el OM, entonces ¿cómo vamos a definir C por F? Pues como una función que va a ir de B a W y se va a definir de la siguiente manera. C por F evaluado en un elemento X va a ser igual a C por F de X para cada X en B. Con estas dos operaciones que acabamos de definir, resulta que este conjunto, el OM de B y W, va a ser un F espacio vectorial. Bueno, pues vamos a hacer la demostración de esta parte. Vamos a hacer la demostración. Para ver que el OM de B y W con estas operaciones es un espacio vectorial, tenemos que verificar los 8 axiomas de la definición de espacio vectorial. Pero previamente tenemos que verificar que las operaciones que hemos definido están bien definidas. Es decir, que si yo me tomo dos elementos en el OM, tenemos que verificar que su suma vuelve a ser un elemento en el OM. Y similarmente con el producto por escalares. Yo me tomo un escalar y bueno, una transformación lineal en el OM. Tenemos que verificar que C por F vuelve a ser un elemento en el OM. ¿A qué se refiere con que la suma F más G vuelve a ser un elemento del OM? Pues tenemos que demostrar que F más G es una transformación lineal. Y similarmente para el producto por escalares, necesitamos demostrar que C por F vuelve a ser una transformación lineal. Si verificamos ambas cosas, quiere decir que la suma sí vuelve a ser un elemento del OM y que el producto por escalares sí vuelve a ser un elemento del OM. Y por lo tanto, bueno, las operaciones están bien definidas y ya estamos en posición entonces de verificar los 8 axiomas de la definición de espacio vectorial.
Hasta este momento me gustaría que, o bueno, en este momento me gustaría que pausaran el video y ustedes intentaran demostrar que la suma y el producto por escalares que hemos definido son transformaciones lineales nuevamente. Inténtenlo y después de intentarlo reanudan el video y ya vemos cómo era que se tenía que demostrar. Para hacer la demostración de que f más g es una transformación lineal, les pido que tengan en cuenta el inciso A del ejercicio 5 de la tarea de la sección 2.1, de la tarea actual del capítulo 2. Entonces, teniendo en cuenta ese inciso, lo voy a ocupar para demostrar que f más g es una transformación lineal. Entonces, me tomo dos elementos, x y y, en el espacio vectorial V y un escalar en el campo. Entonces, f más g evaluado en a por x más y, pues es igual, de acuerdo a la definición de suma, que la tenemos aquí arriba, pues eso es igual a que el argumento sea evaluado en cada una de las funciones y se sume. Es decir, esto es igual a f de ax más y más g de ax más y, por definición de suma en el OM. Ahora, usando que f es una transformación lineal, porque f pertenece al OM, entonces, por el inciso A del ejercicio 5 que les mencioné previamente, se tiene que cumplir que f de a por x más y tiene que ser igual a esto, a por f de x más f de y. Similarmente para g pertenece al OM, por lo tanto g es una transformación lineal. Y por dicho inciso, este sumando g de ax más y tiene que ser igual a por g de x más g de y. Conmutando elementos y factorizando el escalar a, tenemos que todo lo anterior es igual a por f de x más g de x más f de y más g de y. Bien, sin embargo, aquí fíjense que f de x más g de x, eso es la definición de la suma de f más g evaluado en x. Por lo tanto, bueno, en la siguiente igualdad se sustituye esa parte. Y también en este sumando, en f de y más g de y, pues esto es justo la definición de f más g evaluado en y, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Pues usando, les digo, el ejercicio 5, inciso A, hemos demostrado que f más g es una transformación lineal, porque vimos que f más g de a por x más y es igual a por f más g de x más f más g de y. Vamos a hacer algo similar para el producto por escalares, y lo tengo aquí abajo. Aquí está. Igual con los mismos elementos y el mismo escalar, voy a evaluar en la función c por f el argumento ax más y. Por definición, c por f de ax más y es multiplicar al escalar c por lo que resulta de evaluar a ax más y en la función f. Esa es la mera definición de c por f. Ahora, usando que f es lineal y el inciso que tanto hemos estado mencionando, el inciso de la tarea, f de ax más y, pues es igual a por f de x más f de y. ¿Vale? Por eso se tiene esta igualdad. Vamos a la siguiente igualdad. Eh, vamos a una de las propiedades, pues, de un espacio vectorial, porque todo esto, todos los elementos que están aquí, f de x y f de y, son elementos en W. W es un espacio vectorial. Y como estos son escalares, pues satisfacen las propiedades de espacio vectorial, los incisos 5, 6, 7 y 8, ¿no? Que son los respectivos al producto por escalares. Así que aquí, a este C, yo puedo distribuir C por AF de X más C por F de Y. Sin embargo, otro de los axiomas, el 5 me parece, de la definición de espacio vectorial, en este primer sumando, pues implica que podemos asociar, ¿no? C por A por F de X es lo mismo que C por A por F de X. Y al segundo sumando lo dejamos igual. Bien, ahora fíjense
que este C por A, como les dije al principio, ese producto está ocurriendo en el campo. Es un producto de dos escalares. En el campo, el producto es conmutativo. Es decir, C por A es lo mismo que A por C. Es lo único que sustituyo en esta igualdad. El escalar C por A es lo mismo que A por C. Todo lo demás lo dejo igual. Ujú. Una vez que tengo que A por C por f de x, bueno, tengo esta expresión, nuevamente uso el inciso 5 de la definición de espacio vectorial y asocio eh, de esta manera, ¿vale? Es decir, el inciso 5 de la definición de espacio vectorial. Y a este sumando lo dejo igual, como se darán cuenta. Bien, pues ya vamos en esta igualdad. Ya tenemos esta expresión. Bien, pues nótense que esta parte, c por f de x, es lo mismo que la definición de la función c por f evaluado en x. Y también c por f de y no es otra cosa que la función c por f evaluado en el argumento y. Ujú. De ahí que tengamos esta igualdad. Y como se darán cuenta, hemos demostrado que c por f de ax más y es lo mismo que a cf de x más cf de y. Es decir, nuevamente, el ejercicio 5, inciso A de la tarea actual, nos dice que c por f tiene que ser una transformación lineal. Por lo tanto, f más g y cf hemos demostrado que son lineales y por lo tanto son elementos del OM. Dicho de otra manera, hemos demostrado que nuestras operaciones están bien definidas. Si ya están bien definidas, ahora lo que resta demostrar es los 8 axiomas. Bien, ahora tenemos que verificar los 8 axiomas de espacio vectorial para el OM con las operaciones que hemos definido. Primero, me gustaría puntualizar o enfatizar en quién sería el neutro para la suma que hemos definido en el OM. Esa parte la tengo escrita aquí. Es decir, es claro que la función 0 barra, que va de B a W, tal que a cada elemento X del espacio vectorial B lo mando al 0 de W, esa función, que de hecho es una transformación lineal, pues va a ser un neutro para la suma en el OM de B a W. Aquí hago una afirmación un poquito fuerte. Yo digo que el resto de axiomas de espacio vectorial son consecuencia inmediata de cómo hemos definido las operaciones y de que W es un F espacio vectorial. De alguna manera estoy diciendo que ya el resto de axiomas, más allá de la existencia del neutro, pues ya no son tan difíciles de verificar, no son tan difíciles de ver. Por eso aquí ya concluí la demostración. Sin embargo, si ustedes tienen problemas o no lo ven tan intuitivo, sí me gustaría que intentaran entonces la demostración de cada uno de los axiomas del 1, del 2, del 3, del 4, incluso este del neutro, verifiquen que efectivamente sí es un neutro. Y bueno, también los respectivos axiomas al producto por escalares, el 5, 6, 7 y 8. Bien, para dar un poco de idea de cómo se tienen que demostrar los axiomas, voy a hacer un bosquejo de cómo es la demostración del inciso 4, de EB4 de la definición de espacio vectorial. Es decir, voy a tratar de ver que la suma en el OM es conmutativa. Aquí les pido que pausen el video un momento y, e intenten por su cuenta demostrarlo. Y después de intentarlo y posiblemente lograrlo, pues vengan nuevamente al video a ver cómo le hice, ¿no? Ok, espero que se hayan pausado el video y hayan intentado demostrar el inciso 4. Y si no, bueno, aquí lo vamos a hacer. El inciso 4 es respectivo a la conmutatividad de la suma, en este caso para la suma que hemos definido en el OM. Así que me tomo dos elementos arbitrarios, f y g, y yo quiero verificar que f más g es lo mismo que g más f. Bien, nótense que f más g y g más f son dos transformaciones lineales que van de B a W, es decir, tienen el mismo dominio, el mismo codominio, y bueno, cualquier transformación lineal en particular es una función.
Así que para verificar esta igualdad, nos falta verificar que tienen la misma regla de correspondencia. Para ello, pues, nótese que para cada x en B se tiene lo siguiente. F más g de x, por definición de la suma de f más g, eso es f de x más g de x. Aquí es donde digo que muchos de los axiomas, o bueno, todos los axiomas, se van a cumplir porque W es un espacio vectorial. En este caso de este inciso, nótense que f de x y g de x son elementos en W. Y esta suma que está aquí es la suma de elementos en W. En W, como es un espacio vectorial, la suma es conmutativa. Así que f de x más g de x tiene que ser lo mismo que g de x más f de x. Y esta última suma, pues no es otra cosa que x evaluado en la función g más f. Así se definió g más f. Bien, hemos verificado por lo tanto que f más g evaluado en x es lo mismo que g más f evaluado en x. Es decir, estas funciones de aquí tienen la misma regla de correspondencia. Por lo tanto, podemos concluir que son iguales. Y más o menos es la idea que se tiene que seguir en cada uno de los incisos. Solamente usar la definición de las operaciones y el hecho de que W es un espacio vectorial. Y con ello, pues se verifican todos los axiomas y por lo tanto, la afirmación que hicimos al principio es cierta. Es decir, que el OM con las operaciones de suma de esta manera y el producto por escalares de esta manera es un F espacio vectorial. Ahora tenemos la observación 2.1.18, que es una afirmación que podemos derivar de la propiedad universal de las bases. Para ello consideramos dos espacios vectoriales B y W y beta una base de B. La propiedad universal de las bases, que es el teorema 2.1.14, entre muchas cosas nos dice que hay una biyección entre el conjunto de todas las funciones que van de beta a W y el OM de B a W. ¿Cómo? Pues a cada función que va de la base al espacio vectorial W le asocio f barra en el contexto del teorema, ¿no? Que era la única transformación lineal que existía de B a W que hacía conmutar cierto diagrama, cierto triángulo. Un poco de notación, bueno, esta parte, W a la beta, es notación y denota justo al conjunto de todas las funciones cuyo dominio es beta y codominio es W. Bien, pues bueno, resulta que esta función, así definida, es una función biyectiva. Cuando hay una biyección entre dos conjuntos, como este caso, eh, se tiene, bueno, un resultado teórico no tan difícil, es que tienen que tener el mismo número de elementos. Y eso nos lleva a esta conclusión de aquí abajo. Es decir, como esa biyección existe, el OM de B y W tiene el mismo número de elementos que W a la beta. Sin embargo, una forma de calcular el número de elementos de W a la beta es el número de elementos de W elevado a la potencia el número de elementos de beta. ¿Vale? Ahora tenemos la proposición 2.1.19. Lo que nos dice esta proposición es que la composición de transformaciones lineales, cuando la composición tiene sentido, pues vuelve a ser una transformación lineal. Es decir, si tengo una transformación lineal T1 que va del espacio vectorial B al espacio vectorial W, y tengo una transformación lineal T2 que va de W a un espacio vectorial Z, está claro que puedo componer T1 con T2. Y resulta que esa composición que va del espacio vectorial B al espacio vectorial Z sigue siendo una transformación lineal. Aquí les pediría que pausen el video y ustedes intenten demostrar que la composición de transformaciones lineales sigue siendo lineal. Inténtenlo y bueno, regresan al video y ven cómo es la demostración. Bien, pues vamos con la demostración. Vamos a ocupar nuevamente el inciso A del ejercicio 5 de la tarea de la sección 2.1.
Teniendo eso en cuenta, pues tenemos lo siguiente. Sean X y Y en B y bueno, un elemento en el campo que vamos a llamar A. Bien. Entonces T1 compuesto con T2 aplicado a AX más Y, pues esto es igual, por definición de composición, a T2 evaluado en lo que resulta de evaluar a T1 en AX más Y. Sin embargo, T1 de AX más Y es igual a A por T1 de X más T1 de Y. ¿Por qué? Porque T1 es una transformación lineal. Ahora, usando que T2 es una transformación lineal, eso es igual a A por T2 de T1 de X más T2 de T1 de Y. Sin embargo, T2 de T1 de X no es otra cosa que T1 compuesto con T2 evaluado en X y T2 evaluado en T1 de Y no es otra cosa que T1 compuesto con T2 evaluado en Y. ¿Ok? Entonces, hemos demostrado que T1 compuesto con T2 de AX más Y es igual a A por la composición en X más la composición en Y. Por el inciso A del ejercicio 5 de la tarea de la sección 2.1, hemos demostrado que T1 compuesto con T2 es una transformación lineal. Ahora tenemos la proposición 2.1.20. Como en la proposición previa, tomamos dos transformaciones lineales, una T sub 1 que va de B a W y otra T sub 2 que va de W a Z. Esas transformaciones lineales pues se pueden componer y por el resultado anterior sabemos que tal composición sigue siendo una transformación lineal. Entonces, al ser la composición una transformación lineal, pues podemos preguntarnos cómo es el núcleo, cómo es la imagen de esa composición. Esta proposición nos da una respuesta. Resulta que el núcleo de la composición de T1 con T2 resulta ser la preimagen bajo T sub 1 del núcleo de T sub 2. Y la imagen de la composición de T sub 1 compuesto con T sub 2 no es otra cosa que T sub 2 de la imagen de T sub 1. Aquí, en T sub 1 a la menos 1, no se vayan a confundir. No estoy diciendo que es la función inversa de T sub 1 porque no sabemos si existe. Me estoy refiriendo al conjunto preimagen del núcleo de T sub 2. Bien, vamos a hacer la demostración. Esta demostración pues empieza con T y termina con A. ¿Por qué? Porque es de tarea. De hecho, bueno, es el último ejercicio de la primera parte de la tarea actual, del capítulo 2, es el ejercicio 11. Entonces, bueno, este ejercicio queda de tarea y es el último resultado que tenemos de la sección 2.1. Ya lo siguiente, el siguiente resultado o definición o lo que sea, ya corresponderá a la sección 2.2, que es la de monomorfismos, epimorfismos e isomorfismos.